Elecciones 2025 en Ensenada y hoy tenemos la chance de conversar, como verán, con Facundo Gaspari, uno de los candidatos a concejales que va a poder estar eligiendo nuestra ciudad. Facundo Gaspari encabeza la lista del trotskismo que está inmersa en lo que es OST, Organización Socialista de los Trabajadores. Facundo, ¿cómo estás? Y ya te agradezco por venir a casa y también ya te voy a hacer la primera pregunta, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, Facu. ¿Qué beneficios obtendría Ensenada si por primera vez en la historia llega al recinto un concejal del trotskismo? Bueno, primero gracias por la invitación y bueno, siempre es un gusto, siempre estamos cómodos acá. Mira, la idea de que nosotros nos presentemos a elecciones siempre tiene un objetivo concreto, que es, en primer lugar, que se escuche, que tenga voz en las elecciones los trabajadores. O sea, tan sencillo como eso. Nosotros, nuestra lista, por ejemplo, está integrada toda por compañeros docentes, yo soy docente, trabajadores auxiliares de las escuelas, estudiantes. Es decir, que se escuchen en las elecciones y en el Consejo Deliberante los reclamos de los que vivimos de nuestro salario, de los que viven día a día la enorme desigualdad que existe no solo en Ensenada, sino en el país, entre empresarios multimillonarios, no millonarios, mega multimillonarios, que están acá, que están produciendo en esta ciudad, y por ejemplo sus trabajadores, los que viven en los barrios, los que vivimos en los barrios de Ensenada, los que viven en los barrios más postergados de Ensenada, que tengan voz y visibilidad, y sus luchas tengan voz y visibilidad en un lugar donde, como suelen ser en las instituciones que los trabajadores vemos muchas veces como ajena, como son la Cámara de Diputados, los consejos deliberantes o el gobierno, en esos lugares generalmente no aparecen estos reclamos, no aparecen estas agendas. Entonces nosotros queremos que en primer lugar se escuchen esas voces en la campaña electoral y peleamos obviamente por obtener la representación en esos lugares, pero para que esas voces estén ahí adentro, pero al mismo tiempo desde adentro se refuerce el afuera, es decir, que el adentro de la Cámara de Diputados, el adentro del Consejo Deliberante sirva para amplificar las luchas de los trabajadores, los reclamos de los sectores más postergados. Entonces, con ese objetivo creemos que nos presentamos a elecciones y en ese sentido queremos pelear por un lugar en el Consejo Deliberante. ¿Cuál es el primer proyecto que presentarías de ser electo? Una palabra que Milei quiere decir, quiere que no esté de moda, pero que nosotros queremos que vuelva a estar en discusión con otro sentido, que es el de impuestos. Milei es un gobierno de los más reaccionarios desde la última dictadura militar hasta acá. No hay antecedentes en un país, un gobierno que, por ejemplo, diga públicamente, a viva voz, que los empresarios, los multimillonarios, son héroes. Y hasta llegó a decir que los trabajadores, que por ejemplo trabajan en Sierar, en YPF, en Astillero, explotan a los patrones. Es una cosa que no tiene... y con esa lógica dice que lo que hay que hacer es que sacarle todos los impuestos y cada vez menos impuestos a esos empresarios, a esos ricos multimillonarios, y que eso sería la solución a los problemas históricos que tenemos en Argentina y en el mundo también, porque lo dice a nivel mundial. Bueno, nosotros queremos decir todo lo contrario, que es que los grandes responsables de que vivamos como vivamos, sin llegar a fin de mes, endeudándonos para comer, o sea que es algo bastante... Endeudándonos quiere decir pagando con tarjeta de crédito la bolsa de supermercado, es porque para que pase eso, necesariamente tiene que haber poca gente que se enriquezca de forma inimaginable, incontable. Bueno, nosotros queremos que ahí está la plata, ahí están los fondos necesarios para, por ejemplo, que las escuelas no estén como estén. Nosotros somos trabajadores de la escuela pública y padecemos junto a nuestros alumnos las condiciones de la escuela pública, para que las viviendas no sean viviendas precarias,
para que el sueldo de los trabajadores llegue a fin de mes como mínimo, bueno, hay que afectar esas ganancias. No podemos naturalizar como quiere Milei y como también han hecho por no querer, por no poder o por no saber gobiernos como el de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof o incluso hasta el del propio intendente de la ciudad, de que no se puede afectar no ganancias, insisto, ganancias multimillonarias que tienen empresas, por ejemplo, como Siderar Ternium acá, que el dueño es Pablo Roca y es uno de los multimillonarios, es la persona más rica del país. Obviamente tiene todas sus ganancias y no vive acá, vive en Italia. Alguna vez declaraste que para arreglar el camino Rivadavia una opción podría ser que lo pague Techin o las grandes empresas multimillonarias que habitan acá en Ensenada, ¿no? Así que te pregunto, la idea esta del proyecto que yo te preguntaría, de que yo te estaba preguntando, ¿va por ahí? Como cobrarle más impuestos a las grandes multinacionales que pisan la región. Y ya que estábamos y que mencionabas la gestión de Kicillof, también te pregunto, ¿qué opinión tenés sobre la gestión de Mario Secco acá en Ensenada? Una gestión que tiene ya más de 20 años. Bueno, mira, te decía lo de las empresas, porque hay una lógica que es que eso no se puede tocar. Recién comentabas lo de el camino Rivadavia. Las empresas lo necesitan el camino Rivadavia. Por ejemplo, para sacar su producción. O por ejemplo, no ponen un peso porque en la lógica de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, eso nunca se pone en cuestión. Entonces las empresas hacen lo que quieren. Y a tal punto hacen lo que quieren que, por ejemplo, empresas como Copetro, no sé nada, no solo paga sueldos de miseria, no solo exporta ganancias multimillonarias, es una multinacional estadounidense, sino que además hace de Ensenada una de las 5 ciudades más contaminadas del país. Ante eso, por ejemplo, la gestión municipal nos ha dicho y les ha dicho a muchas asambleas de los vecinos y vecinas que se han organizado contra esa contaminación que no se puede hacer nada, que corresponde a otro ámbito, a otra esfera del gobierno provincial, y nosotros creemos que eso se tiene que terminar. Se tiene que terminar que Ensenada tenga obras, pero no las obras, por ejemplo, a las medidas que las necesita. Cuando enfrente de esas obras que hacen falta, como es el barrio Campamento, hay una empresa multimillonaria, multinacional, y el municipio no solamente no hace nada, sino que solicita o da por aprobada su participación en la ciudad de esas empresas con alguna donación que hacen esas empresas, con alguna donación a alguna escuela, que para las ganancias de esas empresas no tiene, es ínfimo, es menos que ínfimo. Entonces, nosotros creemos que lo que hay en Ensenada es una enorme desigualdad entre la gente que trabaja, los que trabajamos, y las empresas multimillonarias que residen en la región. Y eso me parece que el municipio durante muchos años ha tratado de convivir con esas empresas. Ahora no se puede convivir con la contaminación inmensa que hay en Ensenada, producto de estas empresas. Decías que sos docente, te quiero preguntar cómo ves la educación en la ciudad. Este año Mario Secco inauguró una escuela en Punta Lara, lo cual me parece muy valorable teniendo en cuenta el contexto nacional, ¿no? Donde Milei ha cortado la obra pública. Pero bueno, vos que lo vivís desde adentro, ¿qué visión podés aportar? La primera es que los docentes y las docentes estamos padeciendo lo mismo que muchos trabajadores y trabajadoras a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, que es que el sueldo no alcanza. No solo que no alcanza, sino que realmente se volvió una aspiración, pareciera muy lejana, llegar a la canasta familiar. Es decir, llegar a que el sueldo de un trabajador, una trabajadora, alcance para vivir, pagar el alquiler, comer y quizá en una de esas salir al cine de vez en cuando. Bueno, eso se ha vuelto casi imposible. Y eso es porque, en primer lugar, a nivel nacional, como vos decís, no es un ajuste, es peor que un ajuste. Es realmente el recorte salarial, el recorte presupuestario. Milei tiene como enemigo a los trabajadores. Si decimos que dice que los empresarios ricos son héroes, los enemigos somos los trabajadores. Entonces, el problema es que a nivel provincial, al no querer, esto que te decía, afectar las ganancias de esas empresas que para Milei son héroes,
por ejemplo, por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, terminan aplicando un ajuste que no es igual, pero se le parece al que defiende Milei a nivel nacional. Es decir, hoy los trabajadores de la educación tenemos salarios de pobreza. Las compañeras, los compañeros que trabajamos en las escuelas, vemos cómo las docentes tienen que trabajar 2 y hasta 3 cargos, que eso significa entrar a las 8 de la mañana y volver a tu casa a las 10 de la noche, con el desgaste que significa eso, y aún así no llegar a cubrir el costo de la canasta familiar. Entonces, esos recortes salariales, recortes, también se ven en los recortes en infraestructura en la provincia de Buenos Aires. Llueve y se suspenden las clases, llueve y se inundan las escuelas. En Punta Lara los mismos estudiantes tienen que salir a decir que en los techos de las escuelas se filtra agua de las cloacas. Es decir, esa desigualdad que hay entre, insisto, ganancias millonarias y escuelas con filtraciones de los baños en los techos donde van nuestros pibes, nuestros alumnos. Eso me parece que es un problema de ajuste económico. Y hay ajuste en la provincia de Buenos Aires, hay ajuste salarial, hay ajuste en educación, y nosotros creemos que solamente decir que hay ajuste a nivel nacional es un dato cierto, pero también en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, están asentadas los principales pools de soja que si Erar y Paolo Roca la levantan en pala, los pools de siembra de la provincia de Buenos Aires no solo contaminan, sino que la levantan 10.000 veces más en pala, y los impuestos que se le cobran a esas ganancias te causan gracia. Entonces nosotros decimos, hay una decisión política de que el ajuste recaiga en los salarios de los docentes y no recaiga en los multimillonarios. Bueno, eso hay que cambiar. Sí, de hecho Grabois alguna vez le hizo esa misma crítica a Kicillof sobre estos impuestos que se le cobran a los grandes terratenientes. Estamos hablando de alguien del mismo espacio, ¿no? Del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Facundo, ¿el trotskismo de Ensenada necesita hacer una fuerte autocrítica? Te lo pregunto porque hoy decíamos que nunca en la historia hubo un concejal trotskista en el recinto y sin embargo van en listas separadas. ¿Qué opinás? Sí, es un problema. O sea, eso es así, es real, incluso no solamente es un problema para los partidos y las organizaciones que nos presentamos a elecciones, sino incluso para el que vota a la izquierda, o el que ve en la izquierda, o en el trotskismo, o en estas organizaciones, algo distinto, que siempre estamos en las luchas, que siempre estamos acompañados, que somos trabajadores. O sea, eso también parece un detalle, pero la política se ha vuelto algo tan ajeno, y el dato de que para mucha gente estas elecciones seguramente van a dar los datos de abstencionismo más altos en décadas, es porque, por ejemplo, esto que te decía, los políticos y las políticas en este país son representantes de un sector de la sociedad, en última instancia. Bueno, son las empresas, son los que hacen lobby en silencio por atrás para que las leyes favorezcan a los empresarios y no a los trabajadores, y la izquierda siempre se mantuvo independiente de eso. De hecho, los que integramos las listas somos trabajadores y trabajadoras, estudiantes, y que la izquierda vaya dividida es un problema, pero me parece que también, eso es la autocrítica que hay que hacer, pero también hay un debate en este caso, el Frente de Izquierda, y nosotros tenemos esa discusión, que es que vos fijate que cómo fue el cierre de las alianzas para estas elecciones. O sea, cortaron la luz de la Junta Electoral. O sea, sí. Arranco por las principales fuerzas, ¿no? Por el PJ. O sea, todo el mundo dio cuenta que fue demasiado todo a la medida de lo que la gente realmente piensa de lo que es la política. Y hay una especie de que no me importa lo que la gente piense, yo lo voy a hacer igual, y si hace falta cortar la luz de la Junta Electoral para que la rosca dure un rato más, si la gente se da cuenta, no me importa. Entonces hay una especie de desprendimiento de las necesidades generales y lo que es la necesidad de la política, ¿no? Bueno, el FIT no tiene ese manejo. Yo no voy a decir eso. Ahora, tampoco las listas se cerraron de forma abierta. Nadie se enteró cómo se cerraron las listas de un frente que podría hacer otra cosa. Que podría, ante esta falta de apego a la política que se empieza a expresar con la abstención en las elecciones, que el Frente de Izquierda, por ejemplo, sea una fuerza que llame
a los trabajadores, a los votantes, al activismo, a las luchas, por ejemplo, a resolver la presentación de las listas de forma abierta. Eso hubiera sido un contraste brutal con cómo se dieron los cierres de listas y qué sé yo, al nivel de los partidos tradicionales. Y además no solamente hubiera servido para marcar que somos otra cosa, sino que además serviría para que el Frente de Izquierda pase de ser un frente electoral a un frente que llame e involucre en la política, la participación activa en la política, a los trabajadores, a las trabajadoras que quizás no son de izquierda, quizás no son trotskistas, o no votan a la izquierda, pero luchan, pero viven el día a día del salario que no alcanza, de los trabajos precarios, y ven en la izquierda, bueno, eso el FIT no lo ha hecho. Nosotros hemos propuesto, como siempre, todos los años, que sea así, que se discuta con tiempo, que sea abierta la discusión, y que no sea una discusión como termina siendo: te doy el cargo 3, vos agarrás el cargo 5, y si yo te doy esto, te doy el diputado. ¿Y qué diferencia hay en última instancia entre esa discusión y la discusión de la interna de Kicillof con la Cámpora? La izquierda es otra cosa. La izquierda puede ser otra alternativa, no solo electoral, sino que tiene que ser una alternativa que llame a los trabajadores a decir: vos tenés que hacer política. O sea, no la política la hacen los políticos y yo como trabajador tengo que laburar. No, no. Vos como trabajador, como trabajadora tenés que tomar en tus manos tus propios intereses, no que lo discuta en el Consejo Deliberante los mismos concejales de siempre con el lobby de las empresas. No, ahí los trabajadores no tenemos nada que hacer. Al revés, vemos cómo eso no nos resuelve nada, sino todo lo contrario. Entonces nosotros queremos llamar a que los trabajadores sean parte de la vida política, sean parte de las listas, y si la izquierda tuviera otra forma de armar eso, más abierta, asamblearia, en plenarios, bueno, yo creo que los trabajadores no solo irían a votar a la izquierda, también, sino que también serían parte de esas listas, y es lo que no pasó, y es lo que siempre queremos plantear, y vamos a seguir planteándole al Frente de Izquierda. Entonces, Bueno. por eso termina habiendo 2 listas en el Senado. Bueno, Facu, un cierre para esta entrevista, algo importante que haya quedado en el tintero o un mensaje al electorado. No, el mensaje es que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que hacer política, y si los trabajadores y las trabajadoras hacemos política, necesariamente la vamos a hacer con otra perspectiva, con otros intereses, que son los nuestros, que son los de los que vivimos de nuestro sueldo, los que vivimos, los que nos tomamos el bondi, los que vivimos en los barrios, los que no llegamos a fin de mes. Y tenemos que terminar con dejar la política en manos de los representantes de diferentes vertientes, pero en última instancia de la sociedad en la que hay multimillonarios y hay pibes con hambre, donde hay mega multimillonarios y hay trabajadores en blanco que trabajan en Siderar, en YPF, que su sueldo los obliga a tener otro trabajo para llegar a fin de mes. Entonces, desde nuestra humilde lista, Organización Socialista de los Trabajadores, queremos plantear eso en las elecciones. Nuestra lista está integrada, te vuelvo a decir, docentes, auxiliares, activistas contra la contaminación de Copetro, del barrio Campamento. Entonces queremos plantear esa discusión. Hay gente que está ganando con Milei. Hay gente que está ganando. Es mentira que hay un ajuste, que hay que ajustarse como dice Milei. O es mentira lo que dice Kicillof, que no hay plata. Hay gente que son los mismos de siempre, que siempre son más ricos, en cualquier contexto económico de este país. Y son los empresarios multimillonarios. Bueno, tenemos que poner el debate claro y decirle a los trabajadores: ¿son sus ganancias millonarias o que vos no llegues a fin de mes? Entonces, y para eso necesitamos la participación de los trabajadores, no solamente la participación electoral, sino participación electoral y también participación activa. A eso lo llamamos desde la OST. Bueno, gracias Facundo, gracias por venir. Facundo Gaspari, candidato a primer concejal por la OST en Ensenada en estas legislativas del 2025. Pasó para la puesta en escena.